Listo. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a trabajar un CRUD, ¿cierto? Vamos a hacer una aplicación para el registro de mascotas. Lo vamos a hacer con MVC y digamos que aplicando lo que ya hemos visto, el manejo de controladores y el tema de las vistas. Para almacenar esta información la vamos a hacer en memoria utilizando variables de sesión, ¿cierto? Para persistir la información de manera temporal. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en MVC, ¿cierto? Eso ya lo sabemos hacer. Archivo, nuevo proyecto. Y aquí donde nos preguntan las plantillas, vamos a seleccionar la plantilla web. Ahí seleccionamos pues la única que debe haber, que es aplicación web de ASP.NET. Y en la parte inferior vamos a indicar cuál va a ser el nombre de esa aplicación. En este caso le voy a poner mascotas app. La ubicación, en mi caso la voy a dejar en el escritorio, ya ustedes la pueden modificar y ponerlo donde quieran, eso no nos va a influir. Y el nombre de la solución la vamos a dejar igual. Esto no es necesario agregarle nada más. Ahí le damos a aceptar. Entonces el siguiente paso es escoger la plantilla con la cual queremos trabajar. Vamos a trabajar un proyecto MVC y vamos a utilizar la plantilla que viene por defecto. Lo único que le vamos a hacer a esa plantilla es quitarle el tema de la autenticación, ¿cierto? Por ahora no vamos a manejar autenticación. Entonces le decimos cambiar autenticación y seleccionamos la opción que dice sin autenticación. Le damos a aceptar. Y por último, pues otra vez aceptar. Ya esto que hace, nos genera el proyecto con la estructura básica de MVC, incluyendo pues las librerías de Bootstrap. En este caso es Bootstrap 3, ¿cierto? Pero digamos que para el caso nos sirve para lo que lo necesitamos. Y con esto sería suficiente. Entonces ya saben, crean la aplicación y vamos a ejecutarla la primera vez. Para que veamos que todo esté funcionando correctamente. Bueno, a ver. Entonces tenemos a la aplicación, ¿cierto? Normal, con un menú que viene por defecto, una página de inicio, una página de acerca de y una página de contacto. Esas páginas como tal no las vamos a necesitar, entonces las podemos eliminar. Vamos a hacerlo de una vez para que veamos la estructura del proyecto lista. Entonces vamos a ir a la carpeta Views y dentro de la carpeta Home vamos a eliminar vamos a eliminar todas menos el index. La de Contact eliminémosla y la de About también. Y ahora aquí en el controlador de Home, como eliminamos esas vistas, pues vamos a eliminar también las acciones que nos llevaban a esas vistas que acabamos de eliminar, es decir, el About y el Contact. Obviamente eso no es obligatorio eliminarlo, simplemente vamos a hacerlo ahí para dejarlo, para que nos quede el proyecto lo más limpio posible.
Entonces nos quedaría el controlador home con un index, ¿cierto? Que va a ser la página de inicio como tal. Ya que debemos hacer que en el menú que nosotros teníamos ahí, ¿cierto? En el menú que nos sale, no nos sigan saliendo esas opciones, para que pues obviamente para evitar errores del usuario. Eso, entonces ya aquí mientras se ejecuta, entonces vea que aquí en el menú tenemos diferentes páginas. Entonces tenemos el nombre de la aplicación, ya lo vamos a cambiar. Uno que dice inicio, ¿cierto? Un menú de inicio, una opción de inicio acerca de, si le damos clic, pues obviamente nos saca error. Si le damos contacto, también nos va a sacar error, porque las eliminamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarlas también, esas opciones del menú. Y para eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces recuerden que el HTML principal del sitio, ¿cierto? Está en la página que se llama layout. El layout ¿en dónde está? Dentro de la carpeta views, en la carpeta shaded, y ahí encontramos un archivo que se llama _layout. Eso, esta es la página que nosotros tenemos acá. Ahora acá podemos cambiarle el title, ¿cierto? El que sale aquí en la parte de arriba, que dice homepage y mi application. Podemos cambiarle el título por mascotas app. Y vamos a ver ahora el menú. El menú está aquí a nivel de navbar, ¿cierto? Con unos ULs y unos LIs. El de inicio, que está apuntando al index y al home, lo podemos dejar. Vamos a eliminar, pues realmente eliminemos solo uno, eliminemos el de contacto. Y este de acerca de lo vamos a renombrar y vamos a poner ahí mascotas, ¿cierto? Para acceder a la página que vamos a crear. Mascotas. Y el orden de esto es el nombre de la acción o del método que nosotros tenemos en el controlador y el nombre del controlador. ¿Qué vamos a hacer? Para vamos a crear un controlador que se va a llamar mascota. Y la página de mascotas a la cual queremos acceder va a ser el index. Ya aquí donde nos dice en el footer, también dice mi aplicación ASP.NET, lo podemos cambiar o para que todo quede apuntando al de nosotros, mascotas app. Y ya con eso pues tendríamos como un cambio ahí normal. Bueno, aquí en el action link que tenemos antes del menú, pues que nos dice el nombre de aplicación, ahí también lo vamos a poner. Mascota app. Mascotas. Vamos a ejecutar para que vamos viendo cómo va quedando. Listo, entonces van acá. Tenemos en el título, dice Home app mascotas. Aquí en el nombre de la aplicación nos aparece mascotas app. Dos opciones, una que es inicio, otra es mascotas. Y en el footer también nos aparece mascotas app. Esto hasta el momento hemos hecho más temas de decoración, pues no hemos hecho gran cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a diseñar la siguiente interfaz.
Bueno, entonces el inicio nos está llevando acá, ¿cierto? Mascotas, pues obviamente nos va a salir un error porque todavía no tenemos un controlador que se llame mascotas. Vamos a crear ese controlador para que empecemos a hacer ya el prototipo de la aplicación. Entonces recordemos cómo crear un controlador. Los controladores los creamos dentro de la carpeta Controllers. Le damos clic derecho, agregar controlador. El controlador que vamos a seleccionar es el de MVC 5 en blanco. Le damos a agregar y cambiamos obviamente el nombre. Ya dijimos por allá que el controlador se va a llamar mascota. Eso, ¿qué nombre debe tener? Mascota controller. Agregar. Y ya el framework lo que hace es que nos crea el controlador y adicionalmente dentro de la carpeta views nos creó una carpeta que se llama mascota para que ahí depositemos todas las vistas que van a pertenecer al modelo de mascota. Esto ya si lo volvemos a ejecutar la aplicación ya no nos debería sacar error cuando tratemos de acceder a mascota. Bueno, no, de hecho sí sale error. ¿Cierto? Igual va a salir error porque ya está el controlador. Ya está el controlador, ya está la acción index, pero aún nos falta crear la vista. No hemos creado la vista index de mascota. Cuando ustedes no tengan una vista creada o estén accediendo a una vista que no hayan definido o que se equivocaron en el nombre, ese es el error que les va a salir. ¿Listo? Miren que ahorita que teníamos el mascota, cuando tratamos de ingresar a mascota y no teníamos el controlador, el error fue un 404. Esto, en este caso, él sí encontró el controlador, pero ya no está encontrando, es el archivo de la vista. ¿Qué debemos hacer? Crear la vista. Entonces vamos a ir acá, nos vamos nuevamente para el controlador mascota. Y en el método index vamos a agregar una vista que se va a llamar igual. Agregar vista que se llama igual index y no necesitamos mover nada más. Le damos a agregar y aquí ya vamos a tener mascotas. Chévere. Lo vamos a ejecutar. ¿Ven ahí? Entonces ahí ya tenemos, digamos, como el flujo de la aplicación. Tenemos la vista de mascotas, la vista de inicio, y pues básicamente son las dos vistas que tenemos, ¿cierto? Una de inicio y una de mascotas. Ya aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a entrar aquí para diseñar un prototipo ahí rápidamente. Lo voy a hacer igual con la herramienta NinjaMock. Para que tengamos más o menos una idea de lo que queremos diseñar. Entonces vamos a diseñar una aplicación, ya en este caso para browser. Listo, entonces la página que vamos a crear
va a ser algo parecido a esto. ¿Cierto? Obviamente en la parte de arriba va a estar el menú, pero entonces aquí vamos a tener un listado, ¿cierto? Eso no es necesario que lo hagan, listado de mascotas. Aquí vamos a tener un listado. Vamos a buscar por acá un basic, un LI, un drop down, de ahí un botón, formularios, listo. Entonces aquí podemos agregar este botón, que va a haber un botón que nos va a permitir agregar uno nuevo, ¿cierto? A ese botón le podemos poner una imagen. Y aquí ya que vamos a tener unas tablas. Entonces vamos a hacer algo como esto. Entonces aquí vamos a tener el ID de la mascota, ¿cierto? El nombre, poner la raza, voy a agregarle unas 4 o 5 columnas. Esta mascota, el nombre, vamos a leer la raza, aquí le vamos a poner, digamos que ese sea el nombre del dueño. Esto es un label, pero yo le agrego más bien el label para que se vea mejor. En el label le vamos a poner nombre del dueño, nombre del dueño. Bueno, dejémoslo así por ahora. Ahora le definimos más, ¿cierto? Es básicamente el prototipo. Y vamos a tener aquí algo que se va a llamar, ¿cierto? A esta columna le vamos a poner acciones, o no le ponemos ningún nombre, como queramos. Y en estos dos vamos a manejar dos botones. Entonces el primer botón, que nos va a permitir actualizar el registro que pertenezca a esa fila.
Entonces actualizar y un último que nos permita eliminar. Actualizar y eliminar. Esto básicamente eso es lo que vamos a pintar, pero obviamente a cada una de las filas de esa tabla, ¿cierto? Eso va a ser una tabla. A cada una de las filas de esa tabla le debemos pintar esos botones para que nos permita actualizar cada uno de los registros que tengamos ahí. Nombre, la raza, cierto, aquí simplemente como modo de ejemplo. Entonces vamos a tener este label, el ID 1, el nombre Trotsky, que sea un perro, se llama Camila. Listo, entonces cuando nosotros leemos nuevo, pues nos va a permitir insertar una nueva mascota acá en esta misma tabla, ¿cierto? En esta, obviamente aquí vamos a crear una nueva página. Y cuando le damos a eliminar, pues lo va a eliminar de esa tabla, ¿cierto? Todo eso lo vamos a hacer así de forma dinámica, como ya les había dicho, utilizando pues variables de sesión para una persistencia temporal. Eso ya teniendo más o menos idea de lo que queremos, pues vamos a empezar a diseñarla. Entonces se llama listado de mascotas y va a tener un botón que va a ser nuevo. Entonces nos vamos para la vista index, ¿cierto? Que esta va a ser la página de entrada. A través de estas que vamos a realizar todas las acciones. Y vamos a decirle, entonces tenemos mascotas, ¿cierto? Se va a llamar listado de mascotas. Cuando nosotros vayamos estamos haciendo cambios a nivel del front, es decir, en la vista, no es necesario que tengamos el proyecto para hacer cambios, ¿cierto? Cuando estemos trabajando aquí en el HTML no es necesario detener el proyecto, entonces no lo vamos a hacer para que no se demore tanto refrescando. Eso, entonces ponen aquí listado de mascotas. Nos dicen, debemos de poner un botón que se llame nuevo, ¿cierto? Un botón que se llame nuevo y va a estar a la derecha. En este caso lo voy a poner acá antes de, y lo voy a hacer con un hipervínculo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le demos clic nos debe llevar a una nueva página, ¿cierto? Le voy a poner texto nuevo y aquí vamos a ponerle en href, pongámosle un numeral por ahora. Ahorita vamos a ver a dónde debemos ir a apuntar. ¿Cierto? A dónde debemos apuntar. Y vamos a ponerle unas clases de Bootstrap. Vamos a ponerle la clase btn y btn. Pongámosle btn success, para que lo ponga verde, y vamos a ponerle right, ¿cierto? Para que lo tire a la derecha, ¿cierto? Le doy guardar. Como la aplicación todavía está corriendo, simplemente le damos a actualizar acá. Bueno, vamos a ver este right.
El rake parece que no nos funcionó. Entonces vamos a hacerlo manual nosotros, poniéndole un estilo. Y vamos a ponerle un float. Float right. Actualizamos. Y ahí está. Listo, tenemos el título que ya habíamos definido y el nombre y un botón que se llama nuevo. Ya que debemos hacer, entonces debemos pintar una tabla que va a tener, pues en este caso decimos que tiene 5 columnas. Entonces vamos a hacerlo. Debajo del HR vamos a agregar una tabla, ¿cierto? Ya que es la definición de una tabla normal. Entonces tenemos una tabla, 5 columnas. Vamos a ponerle un THEAD, ¿cierto? Un encabezado. Entonces dijimos, ese encabezado va a tener una fila y en esa fila va a tener 5 columnas. Entonces para eso ponemos un TR y 5 TDs. Y a cada uno de esas columnas les vamos a poner el nombre que nos indicaba. ID, nombre, raza, nombre del dueño. Vamos a ponerle uno más que sea la edad, ¿cierto? Obviamente la edad de la mascota. Vamos a ponerlo antes del nombre del dueño. Y entonces la sexta va a ser la de acciones. Listo, 6 columnas. Le damos guardar. Y si actualizamos, eso, balón ahí. Ya tenemos las columnas como tal, ¿cierto? Obviamente está más bien feo. No tiene borde, no tiene nada para identificar que es una tabla. Entonces, antes de que continuemos, vamos a ponerle un estilo. Vamos a ponerle una clase, ¿cierto? Puras clases de Bootstrap. Y vamos a agregarle a la clase Table, para que lo pinte como una tabla. Entonces, si le ponemos solo Table, damos el cambio que tiene, ¿cierto? Ya él distribuye la tabla en todo el ancho que tengamos, pero sigue sin haber bordes. ¿Qué vamos a decirle? Vamos a decirle que vamos a pintar también, vamos a utilizar table border, ¿cierto? Una tabla bordeada. ¿Cierto? Table border. Damos a actualizar. Y digamos que ahora sí ya tenemos pues las márgenes de la tabla. Este TD lo podemos dejar así, ¿cierto? Lo podemos cambiar por un THs para que queden pues como en negrilla. Ya eso ya es decisión de cada uno. Entonces simplemente le puso negrilla pues a los títulos y no es más, listo. Y ya que vamos a hacer, vamos a agregar un cuerpo para la tabla, un T-body, y pues obviamente debemos mantener una relación entre los números de columnas del encabezado y las columnas del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a pintar esto mismo.
pero unas 3 veces más o menos para generar varios registros. Entonces recordemos que en la parte de arriba, en el THEAD, van los encabezados, que son los fijos, y en el TBody o en el TR van a ir, pues obviamente la información, los datos. Si lo pegamos acá, ¿cierto? Si actualizamos, ¿qué nos debe salir? Nos debe salir, bueno, aquí que debemos cambiar, ya en el TBody, ¿cierto? Ya no, ahí sí ya no manejamos TH, sino TR. Entonces vea cómo lo vamos a hacer. Nos vamos a ubicar en el, pues si tienen esta misma indentación, vamos a hacer nos vamos a parar en la H, ¿cierto? Y vamos a darle Shift, vamos a dar ¿cierto? La tecla Shift y la tecla Alt. Las vamos a dejar presionadas y vamos a hundir el cursor hacia abajo para que seleccionemos todos a la vez. Listo. A la derecha borramos la H, ponemos la D. Esta es una forma pues de reemplazar así rápidamente. Obviamente pues él nos genera algunas, él en todas las líneas no lo pone. Sí, las de aquí son del TG, las que están dentro del TG son TR, las que están dentro del TBody son TD. Shift Alt, ¿cierto? Obviamente pues si lo hacemos así, pues las otras nos toca hacerlo manual. Entonces así está, como están desordenadas, no hay forma de hacerlo ahí. Bueno, voy a copiar este. Y ahí los tenemos, ¿cierto? Tenemos una tabla con 4 registros. Ya que nos tocaría hacer, pues empezar a agregarle información. Entonces digamos que este va a ser el ID 1, sigue siendo Trotsky, la raza es perro, edad 5 años, Carlos Pérez es el dueño, y las acciones por ahora las vamos a dejar vacías. El 2 vamos a ponerle Simón, un gato, tiene 2 años. Camila, Restrepo la dueña. Y acciones pues no le vamos a generar nada. Vamos a hacerlo igual con el 3. Lucas, un loro, tiene 3 años, bueno, tengámosle 5 a 6 años. Esteban Ibarra, y acciones nada. Por ahora vamos a dar vacíos. Entonces aquí ya sí se nos debe pintar pues la tabla con diferente información. Eso obviamente pues aquí lo único que estamos haciendo es como maquetando el prototipo, porque pues todos estos datos están quemados. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que consultarlos, ¿cierto? De alguna, pues en este caso no lo vamos a hacer de base de datos, sino de unas variables de sesión que vamos a tener definidas ahorita. Listo, ¿qué nos falta entonces desde ya para dejar lista el tema de la maqueta? Poner los botones, ¿cierto? Aquí en la celda de acciones debemos de poner 2 botones, uno para actualizar y otro para eliminar. Entonces vamos a hacerlo. En el TD, ¿cierto? En el TD que dejamos vacío ahorita, de cada una de las filas, vamos a agregar 2 hipervínculos. 2A, ¿cierto?
A este se va a llamar actualizar. Y vamos a tener otro que se va a llamar eliminar. Estas, todos los A deben de tener un href. Como no lo hemos definido, pongámosle un numeral, href numeral, y a estos href vamos a ponerle algunas clases, ¿cierto? Unas clases para que parezcan botones. Ya sabemos cuáles son las clases. btn, al de actualizar le vamos a poner btn primary, y al de eliminar btn danger, ¿cierto? Para que uno lo ponga azul y otro verde y otro rojo. ¿Cierto? Esto mismo que hicimos acá, pues lo vamos a pegar en las demás TDs, en las otras columnas que están vacías, en el TD este y en el TD de acá. ¿Cierto? En este caso tenemos 3. Y vamos a darle a actualizar. Listo, balón ahí. Ahí ya lo tenemos. Entonces tenemos 3 registros, y a cada uno de los registros pues más adelante los vamos a poder actualizar y eliminar. Eso es como que lo que buscamos pues con este. Ya que ya tenemos como tal definido el prototipo, ya no tenemos que hacer nada más. Listo, vamos a empezar a ponerle dinamismo, ¿cierto? A ponerlo de forma dinámica todo este contenido. En este caso, ¿qué estamos haciendo, cierto? Lo estamos haciendo copiando y pegando. Pero obviamente pues eso no es práctico, pues nosotros en una aplicación real no podemos hacer eso. Que pues, primero no sabemos cuántos clientes van a ser, ¿cierto? Y lo otro pues es muy dispendioso. Si son 100 clientes, pues empezar a hacer eso para cada uno. ¿Qué empezamos a hacer nosotros, cierto? A utilizar la programación, los lenguajes de programación para automatizar todo este tipo de procesos. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Que en esta vista, ¿cierto? En esta vista que nosotros estamos trabajando, en esta vista recibir un listado de mascotas, y ese listado de mascotas sea el que se pinte ahí automáticamente, ¿cierto? A grosso modo, ¿qué sería? Entonces, como ya vimos cómo pasar información a las vistas, ¿cierto? Desde el controlador le vamos a enviar a la vista un listado de mascotas. Luego ya teniendo en la vista ese listado de mascotas, lo vamos a recorrer. Vamos a recorrer todo ese listado, y por cada mascota que haya en ese listado vamos a pintar ¿qué? Una fila, ¿cierto? Que es lo mismo que estamos haciendo acá, solo que lo estamos haciendo de forma manual. Lo estamos haciendo de forma manual, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo. Listo, entonces, y para poder hacer eso, ahora sí nos toca detener la aplicación porque ya vamos a meternos a la parte del código. Entonces, recuerde que vimos que las vistas las podemos trabajar de varias formas, ¿cierto? Utilizando los viewbacks y enviándole cualquier tipo de objeto, o trabajándolas con vistas fuertemente tipadas, ¿cierto? Es decir, a las vistas las enlazamos a un modelo en específico. En este caso, pues nosotros no tenemos ningún modelo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un modelo, y eso lo vamos a hacer dentro de la carpeta Models. ¿Qué vamos a hacer dentro de la carpeta Models? Vamos a crear una clase que se va a llamar mascota, que va a tener cada una de estas propiedades. Va a tener una propiedad que se llama ID, una propiedad nombre, una propiedad raza, una propiedad edad, una propiedad nombre del dueño. Esto es decir, una clase con 5 propiedades.
Entonces dentro de la carpeta Models le vamos a dar clic derecho, agregar nuevo elemento. Le podemos dar nuevo elemento o la última opción de esa lista que nos salió ahí es una clase. Podemos hacerlo desde cualquiera de las dos formas. Le voy a dar clase, ¿cierto? Y igual me la abre aquí, solo que me la pone por defecto. Y vamos a ponerle el nombre a esa clase. Esa clase se va a llamar mascota. Sí, con la M mayúscula, recordemos el nombramiento de las clases, el estándar. M mayúscula, mascota. Y le vamos a dar agregar. Eso que nos generó una clase en C#, ¿cierto? Como ya lo hemos visto. Mascota.cs. Y a esta clase vamos a generarle entonces las propiedades. Recordemos las propiedades las podemos generar con el snippet, ¿cierto? PROP, tabulador, y ya simplemente cambiamos el tipo del dato y el nombre de la propiedad. El primero se va a llamar como ID. Entonces recordemos, mayúscula inicial, la primera propiedad es ID, la segunda es el nombre de la mascota, eso es un string, el nombre, la raza también es un string, la edad podemos ponerla entera, lo podemos hacer manual, lo podemos hacer utilizando el snippet, cualquiera de esas es válida. Y la última es el nombre del dueño, que es un string también. Nombre del dueño. Eso, ahí tenemos una clase que tiene 5 propiedades: ID, nombre, raza, edad y nombre dueño. ¿Cierto? Más posteriormente, ¿cierto? Esta clase nos va a representar una tabla en la base de datos. Por ahora, como no vamos a manejar base de datos, bueno, ¿cierto? Por ahora no lo vamos a hacer. Entonces la vamos a crear aquí manual, simplemente mascota, y ya con eso vamos a simular lo otro, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer entonces? Ya definimos aquí la mascota. Ahora vamos a decirle que el index, ¿cierto? Este index donde tenemos el listado de mascotas va a estar ligado a esa mascota como tal. Nosotros, ¿qué debemos mostrar? Un listado de mascotas. Quiere decir que ¿qué debemos recibir? Lo mismo, un listado de mascotas. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, @model espacio un list, y dentro de list vamos a poner el nombre del proyecto, que es mascotas app. Vamos a apuntar a la ruta donde está la clase mascota que acabamos de crear. .models .mascota. Si se les desaparece el autocompletar, le dan control espacio y él les vuelve a salir. Vamos a compilar la aplicación. Esto, ¿qué hicimos?
tipamos esa vista para que siempre trabaje con un listado de mascotas como modelo, ¿cierto? Ya teniendo nosotros ese listado en esa vista, podemos recorrerlo, podemos hacer lo que queramos con él. Dime. A mí me sale que no encuentro una directiva o sino referencia al ensamblaje. Escuché ahí arriba el modelo. Pero arroba model en minúscula. Sí. Y aquí la ruta de la del... Pero cuando tú llegas a la ruta y hay más cosas de la que me sale una directiva o sí. Bueno, pero es como si no estuviera, no estás llamando bien la clase. Valide que la clase sí esté pública y que sí tenga el nombre que es. ¿Cómo le pusiste el proyecto? Así mismo como está acá. Entonces sí le debería dar. Ahora miramos entonces. Listo, entonces ya linkeamos, ¿cierto? Ya ligamos esta vista a este listado, a este modelo como tal. Ya nosotros podemos acceder a ese modelo y hacerlo ahí y realizar las acciones que creamos pertinentes. En este caso, ¿qué habíamos quedado que íbamos a hacer? Ya tenemos el listado de mascota que nos va a venir de una base de datos. Pues obviamente nos llega el controlador, pero el controlador la puede sacar de base de datos, de un servicio web, ¿cierto? Se la puede mandar a otra aplicación. Él se la manda a la vista y la vista simplemente ¿qué hace? Pintarla. Nosotros ¿qué dijimos? Cada una de estas filas que tenemos aquí nos va a representar una mascota, ¿cierto? Nos va a representar una mascota que nosotros vamos a tener en ese listado. ¿Eso qué nos indica? Ya habíamos dicho, el head es el head es el encabezado, ese es fijo, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Poner a que sea dinámica toda la parte pero de las filas, es decir, el cuerpo. El T-body, dentro del T-body dentro del T-body vamos a recorrer el listado de las mascotas y a pintar la información de cada una de esas mascotas. ¿Listo? Entonces recordemos, para pasarnos a código C#, ¿cierto? A código de servidor utilizamos el arroba y ahí vamos a utilizar la estructura for each, ¿cierto? For each, y le damos tabulador para que él nos complete la sintaxis. Listo, ya aquí ¿qué vamos a tener? ¿Cierto? Recordemos aquí entonces, por cada elemento que haya en un listado. Nosotros ¿en dónde tenemos el listado? ¿Cierto? Entonces recuerden acá que el listado, ¿cierto? O el objeto que nosotros estemos mandando siempre va a estar ligado al modelo de la vista, ¿cierto? En la vista como tal tiene una propiedad que se llama model, en la cual va que si nosotros nos ubicamos, tenemos aquí, si nosotros nos ubicamos dentro, pues en esa propiedad model, él nos dice que ese modelo es un listado de mascotas, ¿cierto? El modelo siempre va a ser el que nosotros le definamos en la primera línea con arroba model. ¿Listo? Venimos acá, arroba model, ¿cierto? Model, por cada, pongámosle si queremos, pongámosle el nombre mascota. Por cada mascota en el modelo, que el modelo que es un listado de mascotas. ¿Qué habíamos dicho? Entonces por cada mascota vamos a pintar la fila completa, ¿cierto? Quiere decir que vamos a coger este tr que hay acá y lo vamos a poner dentro del for each. Listo, para que cada vez que él encuentre una mascota pinte una nueva fila. Pinte una nueva fila con la información que encuentre ahí. En ese orden de ideas, ya estas otras dos filas que nosotros tenemos acá, pues ya nos sobran, vamos a eliminarlas, ¿cierto? Y empezamos a
a optimizar un poco el código. Listo. Vamos a ejecutar y él ahí nos va a sacar un error. Listo, ese es el error. Y el error básicamente dice esto: referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto. Ese error, ¿por qué nos va a salir? ¿Cierto? ¿O por qué nos va a salir siempre en la vista? O siempre va a salir cuando nosotros, ¿cierto? Nosotros aquí recordemos que le estamos diciendo que nosotros a esa vista le vamos a enviar un modelo, un listado de mascotas. Pero nosotros hasta el momento en ningún punto se la estamos enviando, ¿cierto? Por eso es que está fallando. ¿Qué hacemos para que funcione? Entonces nos vamos para el controlador, que recordemos que el controlador es quien maneja las peticiones. Y cuando vaya a llamar el index, ¿cierto? Aquí a esta vista, a la vista index, debemos enviarle el listado de mascotas. Entonces, como el listado, vamos a crear aquí un método. Vamos a crear un método privado que se llame obtener mascotas. Y antes del nombre del método va el tipo de dato que él va a devolver. ¿Y qué le vamos a decir? Vea, este listado este método obtener mascotas va a devolver un listado de mascota. Listo, ese listado de mascota, ¿qué es? O sea, obviamente aquí nos va a salir un error porque esta mascota él no la encuentra. Ahí, ¿qué podemos hacer? Utilizar el bombillito que nos sale ahí, ¿cierto? El hint. Lo presionamos y le decimos que vamos a agregar el using, ¿cierto? Para que él pueda encontrar todas las clases que estén dentro de la carpeta models. Listo, entonces vea que aquí que estamos haciendo, tenemos un método que nos debe devolver un listado de mascotas. ¿Qué debemos de hacer acá? Declarar un listado de mascotas, asignarle datos, ¿cierto? Simulando como si lo trajéramos de base de datos y los retornamos. Entonces vamos a declarar una variable, vamos a ponerle listado. Y a ese listado le vamos a decir que es un nuevo listado de mascota. ¿Cierto? Hay varias formas de inicializar un listado. Podríamos aquí ahí mismo ponerle los valores, pero vamos a hacerlo más manual. Aquí ya tenemos definido un listado. En este caso el listado está vacío. Ya que vamos a hacer, vamos a agregarle ítems a ese listado. ¿Cómo lo hacemos? Listado.add y dentro de los paréntesis vamos a crear pues una instancia de mascotas, ¿cierto? Una nueva instancia de mascotas, new mascota, ¿cierto? New mascota, abrimos y cerramos llaves e inicializamos cada una de las variables. Entonces decimos el ID va a ser el 1
separado por coma, nombre, ¿cierto? El nombre es un string, Trotsky, separado por coma, raza, este es un perro, separado por coma, la edad del perro, pongámosle 5 años, y en el nombre del dueño vamos a ponerle Claudia Martínez, y ahí ya que hicimos, entonces ahí ya tenemos, ¿cierto?, un listado, y a ese listado le estamos agregando una mascota pues que tiene unos datos. Ya aquí, pues ya teniendo esta línea, la podemos replicar todas las veces que queramos, ¿cierto? Obviamente, pues simulando que esto lo vamos a traer de una base de datos. Esta sería la base de datos, esto que estamos haciendo manual. Vamos a manejar 5 registros. Lo voy a cambiar, obviamente le cambiamos los IDs a cada uno, importante que no tengan IDs repetidos. Los nombres, ponle Pepe, Cirilo, Guardián, y Babilonia. Este es un perro, este es un gato, ¿cierto? Ya la información que tengan ahí no es relevante, yo las voy a poner cada uno diferentes. Loro, voy a poner este es un perro, y Babilonia, que sea una culebra, bueno, una serpiente. Edad 5, 2, 4, 1 y 7. Y ya pues cambiamos el nombre de los dueños. Sergio López, Jorge Correa, Antonio, y Efraín. Cualquiera, listo. Entonces recordemos, no le inviertan mucho tiempo a eso de los nombres, de los datos. Esto es irrelevante en este momento. Y vamos a hacerlo acá, ¿cierto? Entonces ya llenamos el listado con los 5 registros. Pero entonces, como lo tenemos en un método, ¿cierto? Recuerden que los métodos, si nosotros definimos que el método va a devolver algún valor, es obligatorio que al método le pongamos el return, ¿cierto? Como mínimo debe tener un return. ¿Y qué vamos a retornar? El listado, ¿cierto? El tipo de dato que nosotros retornemos, recordemos que debe ser igual al mismo tipo de dato que esté declarado en el método, en la firma del método. En este caso, un listado de mascotas. ¿Y qué le estamos devolviendo? Un listado de mascotas. Ahí ya está, ¿cierto? Tenemos el método obtener mascotas. Que básicamente lo que está haciendo es simulando que va a la base de datos y trae 5 registros.
Ya que vamos a hacer, entonces recordemos donde estábamos antes, y es que en el método index, ¿qué debemos hacer? Consultarlo, un listado de mascotas, obtener un listado de mascotas y enviárselo a la vista para que la vista lo pinte, ¿cierto? Aquí entonces vamos a declarar otro listado. Vamos aquí, listado de mascotas. Y ese listado de mascotas, ¿a qué va a ser igual? Pues a lo que nos devuelva el método obtener mascotas, ¿cierto? Que vean que aquí este método obtener mascotas pues podría ir a la base de datos, podría ir a un servicio web, podría ir a cualquier origen, y a la final pues yo a lo que me interesa es que me vuelva un listado de mascotas. Cuando nosotros ya tengamos el listado de mascotas aquí en esta variable, ¿cierto? ¿Qué es lo único que nos falta? Lo último que nos falta es enviárselo a la vista. Recordemos que para enviárselo a la vista eso es necesario que se lo pasemos dentro del método view, ¿cierto? Entre los paréntesis le mandamos el listado o la información que queremos enviarle a la vista. En este caso el listado de las mascotas. Listo, entonces si venimos acá, listado de mascotas, ya en la vista no tenemos que hacer ningún cambio por el momento, ¿cierto? Ya nosotros en la vista ya recuerden que ya tenemos definido que va a recibir un listado de mascotas. Ya se lo estamos enviando acá desde el controlador, o sea que ahí ya tenemos el flujo completo, que es consultar el listado de mascotas y enviárselo a la vista. Ya la vista lo recibe en el modelo de la vista, ¿cierto? Y ya que hacemos nosotros con eso, lo recorremos y pintamos la información de cada una de las mascotas. Listo, vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. Listo, entonces vea lo que pasó. En este caso, listo, él efectivamente recibió 5 mascotas, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que recibió 5 mascotas? Porque él nos está mostrando 5 registros, ¿cierto? Y nosotros recuerde que las filas las estamos pintando una por cada mascota. Quiere decir que sí tenemos 5 mascotas. Ahora, ¿por qué él me está mostrando siempre la misma información? Exactamente, sí. Palabras más, palabras menos. Es porque los datos que nosotros tenemos dentro del for each están quemados, ¿cierto? Nosotros dijimos que muéstreme esto, esto y esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Siempre me va a mostrar esos datos quemados. ¿Cuál sería el cambio que debemos hacer? ¿Cómo? Exactamente. Básicamente, ¿qué debemos hacer? Debemos acceder a las propiedades, ¿cierto? A las propiedades del objeto mascota, que es lo que necesitamos mostrar. Listo. Recordemos el flujo que esto sigue. Él identifica aquí que hay código del servidor, ¿cierto? Entonces él pasa a hacer código del servidor, entra a esta llave con código del servidor. En el momento en que él detecta que hay un código HTML, él se cambia para modo HTML, ¿cierto? Quiere decir que todo lo que nosotros escribamos aquí es texto HTML. Para poder acceder a una propiedad que está del lado del servidor, pues tenemos que cambiarnos para el lado del servidor, arroba, ¿cierto? La variable que es mascota, punto ID, exactamente. Esto, y ya hacemos con lo mismo con los demás. Arroba mascota, punto nombre, arroba mascota, punto raza, arroba mascota, punto edad,
Y el último es @mascota.nombre del dueño. Listo, ese es el cambio que debemos hacer. Vea que ahora sí ya no tenemos código ahí quemado, ¿cierto? Y todos lo estamos trabajando con los objetos que nos vienen. Vamos a actualizar para ver el resultado. Listo, véanlo ahí. Ya en este caso, ahora sí ya la información quedó dinámica, ¿cierto? Si nosotros desde Sichar mandamos 10 mascotas, 10 mascotas nos va a pintar en la vista, ¿cierto? Ya no tenemos nosotros que modificar nada. Él se va a encargar solo de pintarla, ¿cierto? Vamos a hacer esa última prueba para que finalicemos ya con el tema de la consulta, del consultar. ¿Sabe que aquí nos lo mostró bien, ¿cierto? Cada uno de los botones, a cada uno le puso cada una de las filas con la información correspondiente. Entonces, para que veamos que eso sí quedó automático, ¿cierto? Vamos a agregarle un nuevo registro al listado. Le voy a agregar el registro 6. Démosle a este. Se va a poner Kobe. Démosle que también sea un gato. Que tenga 3 años. Y el nombre del dueño va a ser Daniel Loaiza. Listo. Entonces simplemente hicimos eso. Agregamos uno desde aquí podríamos decir que agregamos un registro a la base de datos, ¿cierto? Y ya en el momento en que lo ejecutemos, queremos que cargue. Listo, él viene acá. Nosotros vamos para la opción de mascotas y ahí ya lo tenemos. Eso, el listado de las mascotas con la que acabamos de agregar a la base de datos. Esto con la información correspondiente. Entonces ya con eso tenemos la parte del consultar, ¿cierto? Que hace parte pues del CRUD, el consultar todos los registros de la base de datos y pintarlos en una tabla.